En diciembre de 1976, José López Portillo recibió un país que presentaba una situación económica difícil, ya que unos días antes se había llevado a cabo una de las devaluaciones monetarias más severas en la historia del país. A la reforma económica la llamó Alianza para la Producción, donde propuso el desarrollo de la industria petrolera para recuperar al campo y satisfacer la demanda productiva, crear empleos a través del gasto público y reorientar a la industria a generar productos de consumo básico para modernizar el aparato gubernamental, el cual pues no funcionó. También consideró tres ejes de acción para su gobierno: reforma administrativa, que se orientó a la descentralización de algunas dependencias y oficinas para agilizar los trámites y evitar la duplicidad de funciones y que esos no fueran barreras que frenaran el desarrollo económico del país. La reforma política permitió la participación en forma legal de los grupos y partidos políticos de izquierda mediante su registro para las contiendas electorales, ya que anteriormente manifestaban de forma clandestina sus propuestas y opiniones. Al llegar López Portillo a la presidencia de la República en diciembre de 1976, la economía se encontraba en una situación tal de crisis que se llegó a considerar como la más seria desde los tiempos de la posguerra. Ante la gravedad de la situación, el nuevo presidente anunció que instrumentaría una política económica al cumplirse en tres etapas: 2 años para superar la crisis, 2 años para estabilizar la economía y 2 años para reanudar el crecimiento sobre bases no inflacionarias. Inició su mandato presidencial en medio de un ambiente de incertidumbre y bajo el impacto psicológico de la devaluación, decretada por su antecesor, la que significaba el fracaso del nuevo rumbo por el que Echeverría había tratado sin éxito de impulsar la economía del país. A los ojos de propios y extraños, el modelo de desarrollo compartido había demostrado no ser una opción viable para corregir las diferencias del modelo de desarrollo estabilizador que el propio presidente saliente criticará al principio de su administración. López Portillo propuso este modelo, en el cual su eslogan era "La solución somos todos", lo que significaba que para superar los estragos económicos era necesario establecer compromisos con los distintos sectores de la población, siguiendo un desarrollo más equitativo que garantizara alimentación, vestido, vivienda, educación y asistencia médica. Los objetivos que configuraron su política económica fueron alentar la inversión, reducir la inflación y aumentar el empleo. En la reforma económica, para poder reactivar la economía, se hizo un llamado a la concordia de la solidaridad social por medio de la Alianza Popular Nacional y Democrática, la cual buscaba superar la crisis con una mayor participación de los factores de producción, como parte de la reforma económica de Alianza para la Producción. Este periodo se centró en una reforma administrativa que planteaba la descentralización de algunas actividades del sector público, eliminando la duplicidad de funciones y trámites burocráticos que obstaculizaban el desarrollo económico y social del país. Otro cambio importante fue la reforma política, la cual promovió una mayor participación de la sociedad civil y legalidad de grupos y partidos políticos que actuaban en forma clandestina. El objetivo central era favorecer a los grupos minoritarios mediante el acceso al sistema político de nuevas organizaciones. Además, ofrecía a todos los partidos mayores posibilidades de representación en la Cámara de Diputados que otras reformas anteriores. En el caso de la alimentación, aunque se implementaron nuevos sistemas de riego, la producción no se incrementó debido a que el eje del desarrollo económico era el petróleo. Esto agudizó aún más la crisis agrícola, aumentó la importancia de productos básicos. Uno de los logros del modelo económico de López Portillo fue la reforma económica, que fue esta que para poder reactivar la economía se hizo un llamado a la concordia y solidaridad social por medio de la Alianza Popular Nacional y Democrática, la cual buscaba superar la crisis con una mayor participación de los factores de producción, como parte de la reforma económica de Alianza para la Producción. Este periodo se centró en una reforma administrativa que planteaba la descentralización de algunas actividades del sector público, eliminando
la duplicidad de funciones y trámites burocráticos que obstaculizaban el desarrollo económico y social del país. Otro cambio importante fue la reforma política, la cual promovió una mayor participación de la sociedad civil y la legalidad de grupos y partidos políticos que actuaban en forma clandestina. Para octubre del 77, el presidente en turno José López Portillo presentó al Congreso su iniciativa de reformas a la Constitución que contenía su proyecto de nueva ley electoral, promulgada el 28 de diciembre del mismo año con el nombre de Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. El objetivo central era favorecer a los grupos minoritarios mediante el acceso al sistema político de nuevas organizaciones. Además, ofrecía a todos los partidos mayores posibilidades de representación en la Cámara de Diputados que otras reformas anteriores. En el caso de la alimentación, se crearon de igual forma 2 canastas básicas para elevar los niveles nutricionales de la población de escasos recursos. Durante este periodo se promulgó la Ley de Fomento Agropecuario con la finalidad de organizar y planear las actividades relativas a la agricultura y la pesca. Sin embargo, esto solo quedó en el intento, pues no se cumplió con ninguno de los objetivos propuestos en materia de alimentación. El oro negro, o mejor conocido como petróleo, comenzó a cobrar una gran importancia en los países de Oriente y Medio Oriente. En 1979 llega el boom petrolero, ya que se había descubierto un yacimiento de este combustible, colocando al país en los primeros del mundo con reservas de hidrocarburos. En esta época, el petróleo tuvo un aumento de precio en el mercado internacional. Este suceso trajo como consecuencia la entrada de grandes flujos de capital externos, inversiones y efectos positivos en la economía nacional, y representando para México una alternativa para solucionar los problemas económicos que en ese momento pasaba. Ese auge terminó en poco tiempo. El endeudamiento externo era vital para impulsar la industria petrolera. Se requerían divisas y se pensaba que con el aumento de exportaciones se podía pagar a mediano plazo la deuda contraída. El gobierno, para contar con mayores recursos financieros internacionales, amplió sus gastos, los cuales crecieron aceleradamente. Los precios de energéticos se congelaron, con lo que la demanda de bienes y servicios se reactivaron y la inversión privada creció, trayendo consigo el endeudamiento externo. La banca externa presionaba para que México cumpliera con sus compromisos de pago. No había otra alternativa que dejar de crecer para poder enfrentar los compromisos con la banca extranjera, lo que provocó el estancamiento económico y social. El crecimiento condujo a un sobreendeudamiento que solo benefició a empresas transnacionales. Con la caída del precio del petróleo, la inflación creció y las reservas internacionales disminuyeron, dejando como consecuencia la devaluación. Además de la fuga de capitales nacionales, precipitó la caída de la moneda nacional. Las exportaciones disminuyeron en volumen y en valor. Otro fue la crisis agrícola y contracción del gasto, ya mencionado. Al ser presionado por las empresas financieras, el gobierno federal empezó a tomar medidas de emergencia. En 1981 se contrajo el presupuesto en un 4%, lo que afectaron todas las áreas institucionales y repercutió en la demanda de productos en el mercado interno. Descendió la inversión pública, pues se tuvo que destinar recursos de pago externo. La crisis económica repercutió en el sector agrícola, lo que trajo como consecuencia la dependencia alimentaria. Entre 1977 y 1979, la importación anual de los alimentos era de 3.8 millones de toneladas, por lo que se creó la SAM, Sistema Alimentario Mexicano. Sin embargo, este sistema, junto con las políticas de fomento agropecuario, no fueron suficientes, ya que alcanzaron ciertos ritmos de crecimiento, pero no logró detener la importación de productos alimentarios.